Resplandece podrás encontrar entrevistas, podcasts, concursos y mucho más. Resplandece, auspiciado por Setup Rima. Teléfono 990 055 046. No te lo pierdas. Resplandece. Hola, hola, bienvenidos a una noche más en Resplandece. Kimberly, ¿qué resplandece es? Resplandece, que se trata de empresarial. Bien, hoy jueves, a ver, estoy mal con la fecha, jueves 6 de noviembre, ya huele a Navidad, ya huele a crecimiento de negocio, huele a panetón, huele a cuetecillos, huele a tantas cosas y nosotros estamos conectados aquí en Resplandece, estamos en vivo, así que las personas que se van conectando, denle like a la publicación y compartir en sus estados o en sus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y entre otras más. ¿Y a quién tenemos hoy, Kimberly? Preséntanos. Exacto, Brian. El día de hoy no estamos solos, como les hemos prometido, íbamos a tener invitados especiales, especialistas sobre todo, que toquen temas enfocados sobre todo en su experiencia en el emprendimiento. Y el día de hoy les quiero presentar, y lo tengo que leer porque realmente ustedes tienen que entender realmente el prestigio que tenemos el día de hoy con nuestra especialista. Ella se llama Yael Tenorio, psicóloga especialista en crianza y familia, y es fundadora de un programa estrella que se llama CEO de mi familia, cuyo propósito es principalmente transformar las personas, equipos y familias. ¿Qué te parece eso, Brian? Bien, bien. Y le damos las palmas. Bienvenida, Yael. Gracias por la presentación y por el preámbulo. Y bueno, contenta de estar aquí una vez más para poder compartir, ¿no? Poder conversar y poder aportar lo más posible a todos los que se están conectando. Qué bueno, Yael. Bueno, para empezar, cuéntanos el origen de este programa, porque según lo que hemos estado conversando antes, tú te dedicas a la parte también pues laboral, por tu carrera trabajas en una empresa, pero también a la par has arrancado hace 2 años en un tema de emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te llevó al emprender? Porque de hecho en ese intermedio hay un propósito que va como que relacionado con tu emprendimiento. Cuéntanos. Sí, es un poco extenso tal vez de contar cada etapa, ¿no? Tal vez lo vamos a ir desarrollando, pero así a grandes rasgos para iniciar, fue justamente porque yo me convertí en mamá, ¿no? En un punto en mi carrera donde tenía ya el ascenso, donde tenía tal vez los objetivos cumplidos, ¿no? En la parte corporativa, donde ya vengo trabajando alrededor de 11 años, para 12 años, como psicóloga organizacional. Entonces, ser mamá, esposa y tener a mi segunda hija, ¿no? Que ya tiene 2 años y medio, Eva, y Micaela, mi hijita de 8, fue transformando muchas cosas en mi manera de ver la vida, ¿no? Entonces recordé que para elegir la carrera de psicología siempre tuve dentro de este enfoque el trabajar con familias, por experiencias que he vivido, pues, ¿no? También con los años y todo ello. Entonces dije, voy a ir regresando a este propósito, ¿no? A esta esencia. Y con este plus de ser mamá y de estar también, ser una ejecutiva, ¿no? Una persona de repente de un cargo importante en una organización y no poder hacer ese balance tal vez que me hubiera gustado en ese momento, me impulsó a mí el querer ayudar a muchos otros padres, ¿no? Que trabajan fuera de casa y que se les dificulta equilibrar la parte laboral con la parte familiar. Entonces, esto llegó a ser o a formar el programa SEO de mi familia, ¿no? Pero previo a eso tuve una etapa también de atención a padres como tal, como mentora de padres, ¿no? Entonces fue como que evolucionando y tomando forma hasta el día de hoy. Claro, y como que lo más bonito es que tu emprendimiento también como que radica en cuanto a una necesidad personal, donde tú empezaste a poner en práctica tal vez algo que te ha funcionado y has creado pues este método que
que se transformó en un propósito también para poder ayudar a más personas. Y ese es el detrás del emprendimiento, sobre todo, ¿no? Claro, así es. ¿Alguna así es. experiencia negativa que te haya pasado, experiencias positivas en este transcurrir del emprendimiento? Porque hay muchas personas que les cuesta o piensan de que para emprender tengo que dejar mi parte laboral, ¿no? Entonces por ahí hay ciertos riesgos, ciertas cosas que hay que afinar. A ver, cuéntanos un poquito de ello. Bueno, es un día a día. Realmente los retos se presentan, ¿no? Según voy avanzando. Para mí un apoyo muy, muy importante es mi esposo, ¿no? Mi esposo Joel, porque él y yo somos un equipo en casa y gracias a Dios que podemos ambos o mutuamente apoyarnos e ir cumpliendo nuestros sueños, ¿no? Empezando de esto es una base porque nosotros tenemos vida de familia, ¿no? Tenemos 2 hijas que están en etapas un poco demandantes, por así decirlo, ¿no? De tiempo y otras cosas más. Entonces, eso ha sido algo clave para mí. Y una experiencia negativa, bueno, a veces uno tarda en encontrar su camino, ¿no? Por así decirlo. Inicié queriendo también emprender en otros ámbitos, ¿no? Recuerdo que en tiempo de pandemia también con mi esposo tuvimos un emprendimiento de artículos del extranjero, ¿no? De ropa importada y todo eso. Y sí nos estaba yendo bien, pero llegó un momento donde dijimos, le estamos dando mucho tiempo y nos estaba como que desenfocando de lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, de ahí me pongo a pensar, dejamos ¿no? este emprendimiento y cuando me puse a pensar dije, a veces uno va probando cosas, ¿no? Va viendo cosas en el camino hasta que te das cuenta cuál es ese camino con propósito, ¿no? Que debes de seguir. Entonces, toda esta experiencia me llevó a construir una marca inicial que se llamaba Psicología y Propósito, porque tenía mucho que ver con mi propósito, ¿no? Como Yael, como hija de Dios, como psicóloga, entonces nació Psicología y Propósito. Pero tuve el error de no registrar la marca, entonces lo estuve trabajando, hicimos un proceso de branding, grabamos algo de contenido, estuvimos, sí, prácticamente casi un año ya fomentándolo en redes y todo esto, pero no habíamos ido con Indecopy a registrar la marca, ¿no? Entonces cuando ya nos tocó hacerlo, quisimos hacerlo porque también llevar esto ya a otros niveles lo requiere, ¿no? Y nos dimos cuenta que Indecopy lo estaba observando porque tenía mucha incidencia el nombre por la parte de propósito. Hay muchísimas marcas que llevan el nombre propósito. Entonces, o sea, hicieron el proceso, se podía apelar y todo eso, pero era un proceso muy largo que no necesariamente te iba a traer un resultado positivo. Lo más recomendable era buscar un nombre diferente, creativo, cómo registrarlo, ¿no? Y ahí en ese trayecto fui dándole o fui como que matizando esto para llegar hasta SEO de mi familia, que es otra historia, ¿no? Con el programa que estoy el día de hoy, se podría decir, dándole mucho empuje. Y esto para mí sí fue algo negativo, ¿no? Porque sí me sentí en algún momento un poco frustrada, ¿no? Triste, porque ya la sentía mía. Uno siente a sus marcas a veces como si fueran un hijito, ¿no? Algo que tú tienes y los vas nutriendo y va creciendo. Y me di cuenta que las cosas muchas veces uno las deja pasar, ¿no? O no te informas bien, o sí lo sabes, pero dices, no va a pasar nada. Pero en esta parte de emprender, sí uno tiene que seguir de preferencia los pasos uno a uno, ¿no? Por más que uno diga, no, pero yo soy un emprendedor pequeño, tengo mi marca, tiene un logo, pero no importa, ¿no? No lo registro, solamente lo muevo en redes. Va a llegar un momento donde vas a poder escalar y te va a ser necesario hacer eso, entonces vas a poder encontrar tal vez ahí un obstáculo. Entonces eso es hasta ahora la parte como que más negativa que me ha tocado vivir. Y una positiva es que así como he ido encontrando algunos obstáculos que tal vez han sido mi responsabilidad y otras que a veces son retos propios ya del camino de un emprendedor, también he encontrado personas en el camino que me han ayudado y me están ayudando, ¿no? Personas que recién las conozco y les encanta la idea de familia, de paternidad. Muchos me dicen, nunca he visto esto en el mundo corporativo, ¿cómo te ayudo? ¿No? Estás haciendo este evento, ¿cómo lo difundo?
y cosas así que me alimentan el alma. Justo le decía ayer a mi esposo, le comentaba y le decía, a veces son personas que Dios te las pone, que ni siquiera las conoces, nunca las has visto y tienen la intención de ayudarte desinteresadamente. Y para mí hasta ahora estas son experiencias muy bonitas que me confirman de estar yendo en el camino correcto también, ¿no? Qué interesante la trayectoria que nos comenta, porque tenemos dos caras de la moneda que obviamente sí o sí van a pasar. Factores positivos y factores negativos. Pero muchas de las personas que de repente se están conectando, vayan comentando, es más, vayan comentando, todavía no tenemos comentarios, o preguntas para apelar a la experiencia. Vamos a apelar a ese factor tiempo. ¿Cómo intervino? Porque entiendo que hay un proceso para todo, ¿no es cierto? Un proceso para pensar en la idea y para lanzar la idea a la piscina. ¿Cuánto pasó desde sentir la idea, que Dios ponga en el corazón esta idea o hace esto y poder aplicarla? ¿Cuánto duró este proceso? De identificar este propósito, yo de verdad que el mismo contexto en el que he crecido me ha ido orientando a trabajar por las familias, ¿no? Incluso desde muy pequeña, ya que mis padres son misioneros, entonces ellos, yo he crecido viéndolos servir a otras personas, ¿no? De todas las edades. Y siempre yo decía, ¿no? Cuando sea grande voy a ser psicóloga, porque ustedes trabajan con personas, y escuchaba mucho de los psicólogos. A pesar que en esos años la carrera no era tan conocida, yo decía, quiero ser psicóloga, quiero entender a las personas y quiero trabajar con ellas y ayudarlas. Entonces, desde niña iba marcando el paso ahí, hasta que llegó un punto donde también mi familia pasó un problema difícil, ¿no? Está a veces este estigma de que porque somos una familia misionera, tal vez no tenemos problemas, o el matrimonio está perfecto, los hijos están perfectos, y eso muchas veces es un mito, ¿no? Porque mientras nosotros no le demos prioridad a la familia, y la Biblia lo dice también, ¿no?, van a haber algunas dificultades. Entonces mis padres tuvieron que sobrevivir a esas dificultades, y eso llegó justo en mi adolescencia, ¿no? Entonces me di cuenta que las decisiones de los padres influyen mucho en la vida de los hijos, y eso me marcó. Entonces cuando llegué a la carrera yo decía siempre, y mi foco era familias, decía voy a ayudar a las familias, quiero trabajar con familias, pero lo decía de manera general, no sabía hasta dónde iba a llegar esto, ¿no? Cuando terminé la carrera, ya hasta ahí íbamos avanzando en años, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrar al mundo corporativo. Entonces yo dije, acá voy a dejar ya de lado toda la parte de repente me estoy olvidando de mis sueños, de mi enfoque, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que todos estos años de trayectoria corporativa me han dado muchas herramientas y me han enseñado muchas cosas que tal vez no hubiera conocido si directo desde la carrera hubiera pasado a trabajar con familias. Y no sabía tampoco a qué niveles quería llevarme el Señor, ¿no? Porque es muy diferente sentarse a hacer una sesión o conversar con una persona de repente que así como tú en el día a día tiene sus vivencias, y sentarte tal vez con un ejecutivo, un gerente, un director o un CEO, como se llama el programa, ¿no? Un CEO. Es otra experiencia, es otro nivel. Entonces necesitas la preparación y necesitas tener este campo para poder hablarle con base. Entonces siento yo que esta trayectoria y esta etapa de años ha sido la que me ha ido también empujando a conocer mi propósito y a darle forma también. Entonces si lo decimos en tiempos, estaríamos hablando más o menos desde que inicié la carrera, que fue en el 2006, hasta la fecha. O sea, estamos hablando más de 20 años, ¿no? Wow. Sí, ha sido un proceso un poco largo, pero ahora estoy viendo que el Señor me está dirigiendo y me está abriendo muchas puertas, y me siento contenta de verdad por saber que puedo impactar a muchas familias, ¿no? Muchas personas. Qué interesante, Kimberly, darse cuenta el conocimiento que debe tener la persona del contexto al cual se va a lanzar el clavado, para no tirarse un piscinazo en un espacio sin agua. Qué interesante, creo que ahí tienes el plagio. Sí, claro, y algo muy importante, porque hay gente que nos puede estar escuchando que son ingenieros, que tienen esa mentalidad de poder emprender. O sea, lo que nos está comentando pues el día de hoy Yael es que ella ha pasado por un proceso de preparación, ¿no?
un proceso donde ella ha tenido que ir descubriendo desde la parte laboral, que te va a equipar, que te va a dar herramientas, que te va a poder identificar necesidades, porque no es lo mismo hablar con una ama de casa que poder hablar con un CEO. Son diferentes enfoques y al momento de ver esos dos mundos, tú puedes aplicar ahí no solamente el conocimiento que has aprendido por la psicología, sino también el conocimiento bíblico, que es lo que generalmente hoy en día la gente busca, una ayuda pues emocional, mística generalmente, porque a veces muchos actualmente se maneja ello y muchas personas van y radican a ello, pero tú puedes manejar las dos cosas y eso es lo bonito sobre todo, porque tú manejas lo mejor de la ciencia y lo combinas con definitivamente la palabra, y eso realmente tiene un propósito más allá de simplemente cambiar su entorno a la persona, sino también ir calando la parte espiritual, ¿no? Entonces eso es lo bonito también, así que los invito a todos ustedes a pasar por ese proceso de preparación. Claro. Sí, Algo, claro. algo importante también a destacar es que tu profesión esté al servicio, Sí. ¿cierto? Identificó que sus padres, bueno, no identificó, sus padres son misioneros, entonces había un propósito que fue escalando desde una edad temprana, ¿no? Y ya sabía qué propósito le iba a dar a esa profesión. O sea, ¿para qué voy a estudiar eso? Las personas que quieren emprender hoy, si van a emprender con su carrera, si van a emprender de repente con un conocimiento desde la práctica que tengan, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué servicio va a tener lo que voy a hacer hacia mi público? Porque llega el momento en que tocas techo y llegué, y pasó un año recién, llegué, topé, ya no hay nada más. Entonces, saber, el servir, wow, hay inmensas áreas, Sí. ya él nos puede comentar demasiado eso, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto, y lo que dicen está muy claro y está muy enfocado en lo que he vivido prácticamente todos estos años, ¿no? Muchas veces como cristianos, ya entrando a esta partecita, como cristianos divorciamos un poco el tema de la ciencia con la palabra, ¿no? Entonces, o sea, decimos o blanco y negro, o sea, o soy evangélico, cristiano, entonces dejo de lado la parte de repente científica, ¿no? O hay personas, o hay jóvenes que de mi generación que decían también, yo quiero servir al Señor y voy a dejar todo. Y todo significaba no estudiar, no prepararse, ¿no? Y también he vivenciado en la iglesia muchas veces, iglesias donde he podido ir, visitar, que siempre desde el altar juzgaban a los psicólogos, ¿no? ¿Cuántas veces? Y mi esposo siempre se acuerda y se ríe porque siempre que yo iba o estaba en algún servicio, incluso en la iglesia donde yo congregaba cuando estaba adolescente o cuando ya estaba en la carrera, satanizaban bastante la carrera de psicología, ¿no? Y decían... Hasta hoy, te diré. Sí, hasta hoy, pero creo que ha cambiado mucho porque hay muchos pastores que usan las herramientas de la psicología para aplicarlas, ¿no? Y tiene mucho método. Pero yo escuchaba, yo siendo estudiante de psicología, decían algunos predicadores que la psicología es del diablo, ¿no? No pierdas tu tiempo en el psicólogo porque tú tienes que venir a Cristo, no caigas en esas mentiras del mundo, entonces, y más frases que a veces yo decía, wow, ¿no? Entonces, eso me fue definiendo a mí también como psicóloga, porque mi papá me aconsejaba en su momento y me decía, si tú eres psicóloga, eso no te va a definir a ti, me decía mi papá, ¿no? Él me decía, si tú eres psicóloga, esto de la psicología para ti es una herramienta, pero no es tu identidad. Tú eres una hija de Dios, tú eres lo que la palabra dice que tú eres. Tú no eres, la psicología no te define, entonces esa es tu herramienta. Es como decir un carpintero con un martillo, me decía, ¿no? Entonces tú no tienes que girar en torno a la psicología, tienes que coger lo mejor de ella para aplicarla y servir, me decía él. Entonces yo crecí también en conocimiento en mi carrera y tenía esto bien grabado y bien seguro, ¿no? En mí, porque hay momentos en que sí hay enfoques que me asustaban un poco porque no los compartía, pero me di cuenta que los puedo conocer, pero no necesariamente los voy a ejercer. Porque si viene una persona y me habla de esto, yo lo conozco, ¿no? Y le puedo explicar y por qué no estoy de acuerdo. Pero no tengo por qué tenerle miedo a eso. Porque a veces decimos, como es del diablo, ya ni siquiera me entero y ¿no? Lo satanizo y lo dejo ahí.
Y realmente hoy en día pasa que los cristianos allá afuera ya no somos una fuente de referencia, ya no se nos consulta nada porque piensan que estamos muy metidos en nuestras cosas, en nuestro mundo, o que tal vez somos muy fanáticos o que no tenemos nada que aportarle a la sociedad, ¿no? Y es que a veces caemos en eso, por eso es que necesitamos la preparación, ¿no? Yo como psicóloga, les soy sincera, yo no me identifico como una psicóloga cristiana, no me identifico como tal. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias de identificarme así y lo primero que me dicen, me preguntan es por la ideología de género, que si soy pro vida, que el aborto. Entonces, esos tópicos ya bloquean mi conversación y ya estas personas me definen por mi Una opinión. perspectiva, sí, Exacto. Entonces ya no abre la puerta para que me conozcan y yo les pueda servir o dar mucho más allá. Entonces yo no me identifico como una psicóloga cristiana, pero cuando yo ya estoy adentro, cuando me han abierto la puerta de su casa, cuando me han dicho, mira, estos son mis problemas conyugales, mi paternidad, no sé qué hacer con mi hijo adolescente, mi esposo se está divorciando, mis hijos es un caos. Cuando estoy ahí yo recién puedo sacar las herramientas bíblicas también, pero no de primera, ¿no? Y lo menciono porque he recibido comentarios de personas que me han dicho que no pongo textos bíblicos en mis reels, ¿no? O que no menciono un texto bíblico en el copy de un contenido, porque si tú ves mi contenido, no dice Salmos, Levíticos, Deuteronomios, no dice nada de eso, ¿no? Pero es estratégico, porque ya me ha pasado esto, ¿no? Entonces, eso es algo que sí quiero compartirlo para que nos ayude a ver de que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha llamado a hacer luz, ¿no? Entonces, para hacer luz hay que estar afuera. Y claro, yo sé que habemos hijos de Dios que el Señor nos ha llamado a servir dentro de la iglesia y que son útiles ahí y el Señor los levanta también, porque acá también se necesita, ¿no? En la iglesia. Pero si nosotros entendemos, y hay un dolor allá afuera en el mundo que nos conmueve, como a mí, por ejemplo, el dolor en una familia que se separa, en padres que se divorcian, en chicos que sufren porque los padres no son capaces de repente de darles una buena crianza, ese dolor a mí me mueve el corazón. Y hay otros dolores afuera que también a estos, de repente jóvenes, chicos, chicas o adultos que me están viendo, sienten y dicen, ¿por qué esto de la violencia familiar me duele? ¿Por qué esto me incomoda? Es porque el Señor pone algo en ti y tienes que prepararte para que seas luz ahí afuera y le des lo mejor de ti afuera, ¿no? Pero con una preparación, ¿no? Eso va a ser importante porque nosotros necesitamos saber que el Señor nos quiere llevar a otras plataformas, a otros niveles. Eso sí es importante. Yo veía que mis padres, ellos predicaban en las calles, ¿no? Llegaban a iglesias, se hospedaban ahí, trabajaban con personas de la congregación, con personas de la calle. Y yo me doy cuenta que el Señor me lleva a otros niveles, ¿no? Me sienta con personas muy importantes. Entonces yo digo, si nosotros no nos preparamos como hijos de Dios, estamos perdiendo mucho terreno. Y hoy el enemigo lo vende por las redes, ¿no? El enemigo y Satanás está trabajando mucho por las redes, por la televisión, ¿no? Los chicos piensan que esto de ser homosexual, de ser lesbiana es cool, es bonito, es una moda, todos lo hacen, ¿no? Y salir del closet ya no es algo de repente para asustarse, sino es algo cool, ¿no? Entonces, si el enemigo trabaja de esa manera estratégicamente, nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser estratégicos para llegar a esos lugares donde la palabra no llega, ¿no? Entonces, que esto nos motive, así como me viene motivando a mí a poder salir un poco del cuadro, del esquema y preguntarme qué es lo que puedo aportar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo dar afuera? Sí, también coincido con esa parte de que hay que poder utilizar la parte de la estrategia, porque no hay que ir andando con un cartelito de decir soy cristiano, porque muchas veces, como tú dices, nos pueden, no sé, pues catalogar por previas experiencias que han podido pasar las personas, Sí. por comentarios que han podido escuchar y no se abren, y podemos ser tal vez ese tipo de personas que sí les puede dar un buen consejo como que a través de la palabra, pero primero se tienen que abrir, ¿no? Abrir lo que tú dices, a que puedan compartir sus necesidades y ahí poder ir trabajando nuestro campo, porque nuestro campo es muy grande y nuestro trabajo, las personas con las que nos relacionamos, es nuestro campo y para ellos también hemos sido llamados, así que me encanta esa parte. Algo que también a mí como que me genera mucha duda
Yo también estaba en el mundo corporativo, estoy en la parte empresarial y justo cuando hablábamos antes, ¿no? Que muchas personas de mi generación no encuentran ese balance entre poder visionarse a poder tener una familia, tal vez, ¿cierto? O sí saben, pero tienen ese riesgo, tal vez, de que tengo que soltar la parte corporativa o tengo que dejar de hacer algo. Yo creo que ahí entra a tallar mucho tu programa, que tiene como que un método. Entonces quiero que puedas explicarnos no solamente que le puede servir a uno que es papá o que es mamá, sino a que alguien pueda ir proyectándose a eso, preparándose para eso, porque como dicen, nadie nos enseña a ser padre ni madre, uno a veces lo aprende con los errores, pero ¿por qué no Sí. preparados, no? Claro, claro, así es. Y justamente en lo que tú dices nace este programa que se llama CEO de mi familia, ¿no? ¿Quién es un CEO en una corporación? Un CEO es un directivo, no de alto alcance, de alto nivel. Un CEO es un ejecutivo que dirige una organización, que toma decisiones importantes, estratégicas. Entonces, en este andar del mundo corporativo, conversando con amigos, con personas que tienen cargos altos, me di cuenta que hay una constante, ¿no? Y esto es de que soy exitoso en el trabajo, soy brillante, ¿no? Una eminencia tal vez, un crack en lo que hago, pero no soy lo mismo en casa. O sea, algo me está faltando acá, ¿no? O sea, si soy bueno en casa, entonces dejo el mundo corporativo, lo que dices, ¿no? Y si me vuelvo una persona destacada en el mundo corporativo, mi hogar le va a pasar la factura a mi familia. Entonces, esa constante lo estaba viendo ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, y lo viví yo también, porque yo en este afán de querer superarme, ¿no? Porque mira, cuando yo entro recién al mundo corporativo, mi enfoque inicial era alcanzar un cargo alto, como todo joven que entra a una empresa y se deslumbra, ¿no? Entonces, que no está mal, ¿no? Si ese es tu enfoque y desde ahí puedes aportar, excelente, pero ese no debía o no tenía que ser mi enfoque, pero yo estaba ahí, ¿no? Intentándolo, ¿no? Entonces vinieron los ascensos, me seguí preparando en esta parte corporativa como psicóloga organizacional. Todo estuvo bien, ¿no? Hasta que me di cuenta que no era por ahí mi camino, ¿no? Entonces vine a ser mamá, como les comenté hace un momento, y eso ya me cambió la mentalidad, ¿no? Y comencé a ver esta carencia también en mí, ¿no? De querer hacer las dos cosas a la vez, y te trae unos malabares que muchas veces te genera sentimientos de culpa, perdón, por la ausencia, de no estar en casa, de querer hacer ambas cosas al mismo tiempo, y eso te da mucho desgaste emocional. Entonces, así nace este programa, ¿no? Este programa que es CEO de mi familia une la parte de la crianza, la parte del liderazgo familiar y el mundo corporativo. Entonces, está dirigida a personas que están fuera de casa horas del día, ¿no? Que trabajan, que son emprendedores, pero también quieren equilibrar su trabajo y su casa. Entonces, el método Paternidad Efectiva, que es la metodología en la cual soy psicóloga certificada, trabaja todo el tema familiar en 360 grados, ¿no? Es decir, dando las herramientas, las estrategias de cómo convertirnos en padres efectivos, cómo poder hacer este balance, ¿no? Si tenemos problemas de comunicación con nuestros hijos, ya sea que tal vez uno de nosotros trabaja y yo tal vez me quedo en casa, en sí, a toda la familia, ¿no? Y básicamente en la crianza, porque es la raíz de todo, ¿no? Entonces, si hay berrinches, ¿no? Lo típico de los niños, problemas con los adolescentes, dificultades de comunicación, de conexión, padres que no pueden conectar con sus hijos, este método, este programa abarca todo ello y les brinda las herramientas, ¿no? Entonces, para ser un padre perfecto es imposible, no podemos ser padres perfectos, pero sí podemos ser efectivos cuando nos preparamos, porque aquí venimos nosotros intentando educar a nuestros hijos como nos han educado a nosotros, y eso no es efectivo, porque nosotros hemos crecido en otro mundo, en otra generación. Como me han educado a mí, yo no puedo aplicar lo mismo con mi hija de 8 años, porque ella está viviendo un mundo digital con muchos avances tecnológicos, con un mundo totalmente distinto del que yo crecí. Entonces yo no puedo aplicar lo mismo, necesito preparación. Y si funcionó conmigo también, no quiere decir que va a funcionar con ella. Entonces necesito nuevamente, insisto, preparación. Y de esto trata CEO de mi familia y el método Paternidad Efectiva, ¿no? Preparar a los padres para ser efectivos en su crianza. Interesante la preparación, porque a veces las personas quieren lanzarse
o sin conocimiento previo, ¿cómo vas a fortalecer entonces ese camino? Algo importante de que mencionas dentro de la experiencia laboral en empresas para sacar este proyecto, ¿qué se aprendió? Porque si hablamos de la parte organizacional, empresarial, creo que recursos humanos, Sí. ¿qué se aprendió de ahí para durante todo ese tiempo proyectarlo también en este emprendimiento que nace después? Sí, realmente la parte ya de hacer empresa, ¿no? de ir logrando una independencia poco a poco, por así decirlo, nace más desde el corazón de la salud mental en general, ¿no? Mi especialidad en sí general es salud mental corporativa. Y dentro de ella está la parte de deseo de mi familia, que es este programa en paternidad, porque algo que sí se podría decir trae mucho desgaste a la parte de salud mental dentro del trabajo es el hecho de que no equilibremos bien la parte personal, ¿no? y la parte familiar. Eso de que lo de la casa se quede en casa y ya no traigo nada al trabajo es un mito, ¿no? Eso no es verdad. Lo que yo traigo de mi casa me va a perjudicar en el trabajo si no lo manejo y no aprendo a hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me ha aportado a mí la experiencia de trabajar en el mundo corporativo es conocer a fondo cuál es este manejo, ¿no? Cómo son las personas, cuál es el trato, cuáles son los objetivos que tiene una organización, porque si yo voy a ir a llevar un programa a una organización, porque CEO de mi familia también son programas, son conferencias para organizaciones, ¿no? Que quieren darle a sus colaboradores, a sus trabajadores beneficios, ¿no? Decirle, te doy herramientas, o sea, está bien, trabajas para mí, soy el dueño de la empresa, soy el gerente de la empresa, pero sí me importa también tu familia y quiero darte herramientas para que mejores tu familia, tu crianza. Entonces viene el programa CEO de mi familia a traer estos talleres, estas conferencias dentro de las organizaciones, ¿no? Esa es otra línea de negocio que tengo, bueno, bajo mi marca de Yael Tenorio, como psicóloga. Entonces, aquí, si yo no conozco cómo se maneja el mundo corporativo desde adentro, porque recursos humanos, gestión humana o gestión del talento, que es mi especialidad, realmente es el corazón de una organización, porque es la gente, ¿no? Son los procesos, se podría decir, que están enfocados a ver cómo se desarrolla el talento de las personas, ¿no? Clima laboral, desempeño laboral, atracción de talento, retención, selección de personal, todos esos factores yo los he visto en mi experiencia de años. Entonces, toda esta carga de conocimientos me ayuda a mí para poder identificar esto del bienestar dentro de las empresas y también ayudar a los ejecutivos, a las personas líderes o tal vez trabajadores que están dentro de este mundo y también quieren ser exitosos como lo son en la parte corporativa, como lo son en sus trabajos que llegan a sus objetivos de venta, a sus KPIs, también lo sean en su casa, con sus esposas, con sus esposos y que sean padres efectivos, ¿no? Que aprendan a hacer este balance. Claro, y que sobre todo sean conscientes de que muchas veces, como tú me dices, pueden ser muy productivos en la parte pues empresarial, pero muchas veces si no funciona bien la parte personal, afecta a la productividad en el trabajo. Así es. O sea, es una con otra, definitivamente afecta, y sobre todo tocas un punto muy importante que hoy por hoy en las empresas ya no solamente se concentran en darles más bonos, en darles mayores beneficios en cuanto pues a lo que es salario, sino ya hay una conciencia en la parte de salud, ¿no? Salud mental, que ya creo que es una prioridad porque saben que es muy importante para el trabajador poder hacer lo que esté tranquilo, esté en balance y que pues de esa manera produzca bien. Y yo creo que también es nuestra responsabilidad de que si yo soy trabajador y aún por ahí si hay alguien que se encuentra trabajando, buscar, estar en esa búsqueda activa, porque puede ser que tu emprendimiento no tenga las herramientas para contratar un especialista, pero hay maneras en cómo buscar digitalmente. Tú tienes una red social en TikTok, te he seguido también, que me parece fabuloso, tienes un Spotify que también lo está abriendo, tiene un canal de YouTube. Entonces hay herramientas que nosotros las podemos encontrar gratuitamente, porque hoy por hoy pocos pueden tener para poder pagar, no sé, pues una terapia, pero no es que encuentras toda la solución en una sesión, ¿cierto? O sea, es un programa. Claro, son ¿no? varias sesiones, son varias son sesiones. programas. No, pero Sí. es muy importante eso, ¿Quieres ¿cierto? ser curada la primera? Todos quieren, todos queremos todos eso. Sí, y mira, lo que tú dices sí es algo importante en las empresas porque ahora aquí en nuestro país hay mucha necesidad de atender, ¿no? Salud mental en el trabajo. Hay empresas que ya lo han adoptado,
que están dando a sus trabajadores flexibilidad horaria, trabajos híbridos, ¿no? Ya no necesariamente el ser una persona, de repente productividad, que es quedarse hasta altas horas de la noche, ¿no? Nos decía, soy productivo porque trabajo horas tras horas, eso ya no es productividad, ¿no? Hay muchos trabajadores que están aprendiendo a cuidar también su salud mental, pero estamos todavía en ese ejercicio. Los psicólogos que se dedican a la parte de salud mental corporativa o salud ocupacional tienen ese trabajo, o tenemos ese trabajo, ese desafío de concientizar ahí a la alta dirección en las empresas, porque ellos son los que tienen que comprarse la idea, ¿no? Cuando uno va a una organización, son las cabezas los que tienen que comprarse la idea de saber que sus trabajadores van a ser más productivos, le van a aportar más, van a ser más fidelizados cuando la empresa se preocupa por su familia, ¿no? Por su salud mental, por si está estresado, por si está cansado, deprimido, está ansioso. Y ahí vienen los programas que muchas veces, bueno, en este caso yo tengo, o tal vez otros psicólogos que también están en la misma, de repente, línea, ¿no? de negocio, por así decirlo, y vienen a tomar estos servicios, ¿no? Y lo que decía sobre las sesiones, sí, ¿no? ¿Cuál es el común denominador o lo que me ha tocado vivir? Normalmente a mí me buscan los padres, ya sean ejecutivos o sean, como dices tú, amas de casa, porque identifican que sus hijos tienen un problema. Los hijos, no la exacto. persona. Mi hijo tiene un problema, lo puedes evaluar. Mi adolescente tiene un problema, lo puedes tratar, lo puedes evaluar. Y ahí yo les digo, yo no trabajo con niños, me gustan los niños, me gustan los adolescentes, me puedo sentar con ellos a hablar horas, pero yo no trabajo ni con niños ni con adolescentes. Yo trabajo con los padres, porque son la clave, ¿no? A mí no me ayuda mucho trabajar con un niño o un adolescente y ponerle pautas, ¿no? Decir compromisos que los padres no van a cumplir, y en la otra sesión traerlo así como se fue en la sesión anterior, porque hay padres que no se comprometen, ¿no? Y piensan que cuando el niño tiene un problema, el problema es del niño, y no. Cuando un niño, un adolescente manifiesta una conducta disfuncional, es porque hay algo que no está bien en el sistema familiar, está marcando en rojito, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que tienen que prepararse y cambiar esto? Son los padres. Ellos tienen que aprender, tienen que prepararse, o tenemos que prepararnos, porque yo soy mamá también, para poder educar y entender cuál es la raíz del comportamiento de mis hijos, ¿no? No es solamente engancharme, pegarle, ¿no? O de repente ir a la antigua con herramientas que ya no me van a funcionar, ¿no? O sobreponerme como adulto para dominarlo y decirle bajo este techo las cosas que digo yo se cumplen y punto. Eso ya no es efectivo. Necesitamos prepararnos y aprender a conectar con nuestros hijos, concientizarlos para que ellos sepan qué es lo correcto y puedan obedecer desde una conexión, que cuando papá y mamá ya no estén presentes, ellos sigan las mismas pautas. No porque mi papá me pegó o mi mamá me pegó, ¿no? O porque en algún momento me da miedo que mi papá me castigue, obedezco, porque esa ha sido la educación de muchos años, ¿no? Entonces eso ya no es para nada efectivo y trae también desgaste en la familia, ¿no? Y también se confunde con maltrato muchas veces. Así que todos, acá en la iglesia, Buen Pastor, hay bastantes jóvenes que están estudiando. Mi hermana también está estudiando psicología, trabaja en la parte organizacional también, quiere recursos humanos, dice. Ahora, entiendo lo siguiente, para abrir este paréntesis y conectarnos a lleno con la parte del emprendimiento, con la idea que de repente tienen algunos. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento sobre el rubro que van a abrir, pero ahora en esta digitalización hay otros factores que deben intervenir. ¿Cuáles son esos factores para que los emprendedores que hoy se conectan, que no solo conocer, yo soy psicólogo, listo, y me grabo, subo un video y ya está? ¿Cuáles son esos factores que están interviniendo para un emprendedor en cualquiera de las áreas? Sí, bueno, definitivamente la parte digital ya no la podemos obviar, ¿no? Lo que sí tenemos que entender o identificar es cuán amigable es para nosotros una cámara, ¿no? O sentarnos de repente a armar un guión, grabar un contenido, ¿no? Ya que se puede decir que cuando nosotros creamos una marca, sí tenemos que invertir en la parte digital, pero a veces no necesariamente nosotros somos la cara de la marca. En mi caso, yo por ejemplo sí soy la cara de mi marca porque es mi nombre
y porque a mí me apasiona mucho también el mundo digital. O sea, me gusta grabar contenido, me gusta el podcast, me gusta este tipo de entrevistas, me encanta, me puedo pasar horas hablando, como se dan cuenta. Entonces, para mí no es tanto un trabajo pesado. Claro, sí demanda de esfuerzo y me canso, ¿no? Obviamente, pero no me trae de repente tanta demanda o tanto desgaste porque es algo que a mí me gusta hacer, ¿no? Pero si tú dices, yo quiero emprender, quiero levantar también un negocio y sé que debo ir a lo digital, pero a mí no me gusta que me graben, no me gusta hablar en las cámaras, entonces tendrías que ver otras estrategias de cómo poder levantar tu marca en la parte digital, ¿no? Tal vez grabar contenido de otra manera, donde no necesariamente tú seas la cara, sino tal vez sea en base a experiencia, testimonios de clientes, o tal vez hacer algo que me ha funcionado a mí, es trabajar desde cero tu marca, ¿no? O sea, hacerlo con profesionales que lo puedan, que puedan hacerlo bien, ¿no? Porque mira que yo he pasado esa etapa también de que yo puedo hacerlo, para no gastar mucho, ¿no? Yo puedo editar mis videos, yo puedo también por ahí crear una imagen, un logo, lo puedo hacer, pero llega un momento donde te das cuenta y dices, no, porque ese no es mi campo. Entonces vamos a ir a los especialistas, ¿no? Entonces sí, yo tengo dentro de esta línea de negocio, tengo mis indispensables, ¿no? Tengo personas a mi lado que están en la edición, que están en la grabación, y no podría de verdad avanzar sin ellas, ¿no? Porque son expertos, son personas que hacen bien su trabajo, son amigos míos también, muy queridos, entonces es un equipo, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Entonces es importante definir qué es lo que queremos hacer. Por eso contaba al inicio que yo un tiempo me estaba dedicando a un emprendimiento de ropa importada y todo eso porque me pareció una necesidad chévere, ¿no? Porque dije, era ropa de niños, me acuerdo. Entonces, a veces uno se anima por un negocio, pero es más potente cuando tú identificas este negocio con tu pasión, con lo que te gusta hacer, tu vocación. Y si es tu profesión y eso es lo tuyo, mucho más, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre le agradezco a Dios porque me pongo a pensar en esto y digo, yo tengo, ¿no?, un llamado, como lo decimos dentro del ámbito cristiano, tengo un llamado, tengo un propósito y esto no está divorciado de mi profesión, o sea, se une y hacen una sola línea. Entonces tengo aquí mi profesión y tengo aquí mi servicio, mi llamado, ¿no?, mi propósito en la vida. Entonces los dos hacen como que un match, por así decirlo, y voy, ¿no? Pero también sé y conozco personas que tienen un llamado, un propósito, pero a veces su profesión es otra cosa. Y eso no está mal, no está mal tampoco, pero sí hay que saber orientarlo, ¿no? Hay que saber orientarlo y saber identificar bien a qué Señor me ha llamado, cuál es mi propósito y también a lo que me dedico en el día a día, ¿no? Y si puedo unir los dos, estoy en ese punto de mi vida donde estoy eligiendo qué estudiar, donde estoy identificando de repente cuáles son mis puntos fuertes, mi vocación. Hay que buscar asesoría también, ¿no? Porque la orientación vocacional es algo muy importante y define cuál es tu futuro, cuál es tu paso. Es como cuando tú eliges un esposo, es casi lo mismo, por no decir lo que, claro, lo otro es más fuerte y más potente porque es una familia, pero las decisiones importantes en la vida es aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, decidir qué es lo que vamos a estudiar y decidir con quién vamos a casarnos. Yo considero que las tres son importantes y no debemos de tomarlo, se podría decir, a la ligera, ¿no? Porque me emocioné, porque vi una película y me encanta ver cómo los abogados discuten ante la corte, yo quiero estar ahí, quiero estudiar Derecho, Yo me he cruzado porque he tenido un tiempo como psicóloga educativa también en un colegio y los padres incluso se ponían ansiosos desde primer año de secundaria y me decían que pasen orientación vocacional. Yo les decía, pero primer año de secundaria todavía los chicos están emocionados con Hollywood, con las cosas que ven, las películas, no es efectivo, ¿no? Entonces, cuarto, quinto año de secundaria, muchos chicos elegían sus carreras porque algo les impactó en una película o porque el papá porque es un negocio de familia, etc. Entonces, padres, inviertan en orientación vocacional. Eso es clave para no tener gastos en vano, para no avanzar y luego retroceder porque mi hijo se dio cuenta en el quinto ciclo que eso no le gusta, ¿no? ¿Qué y no pasa? hacer inversiones en vano. Sí, orientación vocacional, no se olviden. Importantísimo el reconocer qué voy a estudiar, qué voy a hacer con eso que estoy estudiando, a dónde voy a servir
y no divorciarlo, ¿no es cierto? No divorciar eso que de repente para otras personas que están dentro de diferentes carreras, sea administrativa, sea ingeniería, etcétera, no divorciar, no separarlo. Ya, yo de la puerta para afuera soy un profesional dentro de mi rubro, pero en la iglesia soy solo cristiano. Ese vínculo, ¿cuánto de repente ha costado? Porque ambas decían, yo no me pongo una etiqueta de soy cristiano en la frente. Hay Discrepas. no discrepo, no discrepo. ¿Quieres Sino, pelear aquí? No, nada de eso. Sino, a diferencia, por ejemplo, algo confrontativo, súper pequeño lo corto. Me sirvió mucho. A otros, como dijeron, ¿no? Estrategias, a algunos les sirve, a algunos no. ¿No es cierto? A mí en la plana docente me ha servido mucho porque he llegado a jóvenes, chicos, presento todo, borro y digo, cristiano evangélico. Y comienzan a soltarse muchísimo más. Entonces, lo que me sirve a mí, no digo que sea una estrategia, el decir que eres cristiano o no eres cristiano, para mí no es una estrategia, por si acaso, pero cómo saber conectar, porque ese es mi público al cual me dirijo. En este caso, las personas que están conectadas, con Resplandece, cómo poder llegar a esas personas, cómo trabajar la estrategia. Ahora, cerrando este paréntesis y volviendo al tema estratégico, ¿cuáles fueron esas estrategias que contribuyeron a la permanencia de lo que hoy se conoce como ese podcast, esas páginas en Facebook, Instagram, TikTok? ¿Qué más, Kimberly? Tú eres influencer. Hay varias. Todas las redes. Instagram, Están Facebook, cansadas todas. de verme. ¿Te refieres a las estrategias a nivel personal? Claro, profesional. Claro. Y profesional también. Ya, bueno, para mí un empuje muy fuerte ha sido identificar que esto que hago va con los talentos que yo puedo tener, ¿no? Uno tiene que identificar sus puntos fuertes. Cuando uno hace algo desde lo que te gusta, desde lo que te apasiona, o lo que llamamos, en todo caso, desde ese propósito que tú puedes tener, porque en el propósito unimos varios factores, ¿no? Que es aportar al mundo, sanar un dolor, ¿no? Saber qué cosa me apasiona, ¿no? Conocer mis puntos fuertes, qué talentos, para qué soy bueno, qué es lo que yo hago que otras personas tal vez no lo pueden hacer. Entonces, identificar eso y alinearlo con tu día a día o con lo que tú vas a emprender o con lo que vas a hacer es lo que realmente le da un empuje, ¿no? E incluso te diría que le da un enfoque muy fuerte, porque tú estás haciendo algo que te gusta, ¿no? E incluso si nos vamos al plano bíblico, sabemos que todo lo que nosotros tenemos y los talentos y los dones que el Señor ha depositado en nosotros tiene un propósito, ¿no? Nada, el Señor no hace nada por casualidad. Entonces, llegar a ese punto, ¿no? Identificarlo y saber que desde ahí nosotros podemos avanzar y podemos aportar, es un empuje muy fuerte, ¿no? E incluso te quita el miedo, te da la motivación necesaria, ¿no? Porque tienes esa sensación de que quieres avanzar, de que quieres hacerlo y que quieres lograrlo, y mucho más si sientes que esto va a impactar a otras personas. Es la mejor satisfacción, ¿no? Porque te das cuenta que el círculo se está cerrando, ¿no? De que tú has nacido, ¿no? El Señor te ha dado herramientas, te ha dado talentos y te dice, usa lo que te he dado, ¿no? Usa lo que te he dado, porque el Señor nos da algo no por gusto, ¿no? Y hay la parábola de los talentos lo dice claramente, ¿no? Entonces, usa lo que te he dado. Entonces, yo vengo a esta tierra, traigo talentos, dones que el Señor ha depositado en mí. Entonces, ¿qué hago yo? Voy avanzando en edad, pero llega un punto donde el Señor me voy a preparar, ¿no? Yo conozco jóvenes de mi generación que oraban para saber si deben estudiar o no. Y yo hasta un punto también en un momento oré para saber si debo estudiar o no, pero de ahí entendí que eso no es una oración tan válida, porque el Señor nunca te va a decir, o sea, conociéndolo como la Biblia lo presenta, ¿no? Que es un Dios de niveles que te lleva, y siempre cuando tú ves cuál es el enfoque del Señor para nosotros los cristianos, es siempre desarrollarse, es siempre, incluso lo compara con el amanecer, ¿no? Con la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Entonces,
Nunca el plan del Señor para tu vida va a ser que tú entres en un conformismo, sino que tú crezcas, que tú te desarrolles, pero que vayas tal vez en esa línea que el Señor, o en ese propósito que el Señor tiene para ti. Entonces, no estés orando y diciéndole, Señor, ¿debo estudiar o no? Sino pídele que el Señor te dé las herramientas, que tal vez te abra las puertas, que te dé la economía, ¿no? O que ponga todo en su lugar para que tú te prepares. Pero no de repente decirle, Señor, será tu voluntad, y estamos esperando, ¿no? Puertas que tal vez pensamos que se van a abrir solo por la voluntad de Dios, y no actuamos, no estudiamos, no nos preparamos y no estamos haciendo la diferencia allá afuera. Eso es lo que está faltando. Exacto. Yo vengo de ahí, vengo de afuera, vengo de reuniones de personas, de familias, de gente que no cree en Dios, que está muy centrada en su trabajo, que no le da ningún valor muchas veces a la familia. Vengo de ese lugar y realmente hay mucha necesidad de que los jóvenes de las iglesias, de nuestra iglesia, se levanten, ¿no? Como una generación que va a transformar, ¿no? Que podamos equilibrar también nosotros esto, identifiquemos qué es lo que el Señor nos ha dado y cuánto podemos aportar. Eso va a ser la estrategia más potente que podemos tener. Claro, como me dijo alguien muy querido, oración. Tienes que meterle oración. Oración. Entonces, ahí, súper rápido, Kimberly, antes que te quite ya me fue la palabra. Bien, El guión. la idea de aquí es los talentos. Exacto, justo iba a decir eso también. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué hiciste con lo que te di? Si allá estamos pidiendo carrera confirmación, si debemos estudiar universidad, ¿en dónde? Listo, llegamos, crecemos profesionalmente. Hay personas aquí en la iglesia que también están, dale que dale con el emprendimiento, pero llegan a un tope. Ya, entonces, algo muy interesante que me pareció es, ¿qué no están haciendo las otras personas que debo hacer yo con estos talentos que me da Dios? Eso márquenlo porque les va a servir muchísimo. Si creen que alguien ya llegó a tope, ya no sé qué más hacer, ya estoy, Reels creo que se llaman, estoy haciendo Reels, estoy haciendo, ayúdame Kimberly, tú eres más TikTokera. Hay mucho Estoy haciendo talento, Reels, mucho estoy haciendo mis talento. TikToks, estoy haciendo mis live. Mis lives, lives, tantas tus cosas que reels. salen ahora, mira, Claro. yo ni enterado. Entonces, si ya creen que están generando el tipo de contenido, ¿qué no estoy haciendo? Hagamos un mini estudio de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo las demás personas, los competidores directos, indirectos? ¿Puedo tomar referencias en otros lados? ¿Qué es lo que no están haciendo y qué es lo que están haciendo y dónde podemos intervenir? Me imagino que fue una referencia para poder lanzar la idea, ¿no es cierto? Algo que yo también puedo complementar a lo que hemos podido escuchar con Yael, es importante de que muchas personas no son conscientes de sus talentos y sus dones. Entonces, podemos ir como que la palabra dice, usa tus talentos, pero a veces en ese proceso uno no es consciente en qué es bueno. Por eso que es muy importante a todas las personas que están viendo esto, que justamente el tener un mentor, el de poder buscar información que hoy por hoy la tenemos totalmente gratuita, y si tienes la posibilidad de que puedas ir a alguien desde muy joven, si tienes esa intención de querer saber qué estudiar o tienes ese bichito de querer emprender, ¿en dónde puedes ir a alinearte? Porque lo que tú comentabas, empezabas a vender ropa, pero puede ser que eso no era tu camino. No. Y que muchas veces dice lo que le funcionó a mi amigo y está vendiendo X cosas y le dio dinero, pues yo también lo tengo que hacer. Entonces viene nuestra urgencia de solamente el factor económico, porque ya le está funcionando, pero se desliga a nuestra carrera y a nuestro propósito de vida cuando a las finales no nos va a apasionar, y que nos damos cuenta cuando ya hemos corrido 1 año, 2 años, y justamente viene esa sección de la frustración, porque ya sientes que no hay pasión, y como siempre dicen, no, haz lo que te apasionas y no vas a trabajar ni un día. Entonces, por eso yo también como que me siento muy identificada contigo, porque a veces yo imagino que desde el lado laboral llegas a tu casa y tienes que construir tu marca personal, pero lo haces con pasión, porque es parte de tu propósito. Dudo que cuando tenías que poder equipar tu ropa y hacer los envíos, era como que Sí, lo tengo que hacer. Era más algo que tienes que hacerlo sí o sí,
pero no cuando tú haces algo que te apasiona, ya la exigencia disminuye, pues, ¿no? Exacto. Incluso tú lo vas disfrutando. Está el cansancio, está todo eso, pero lo vas disfrutando, ¿no? Y ves los resultados también de eso, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Qué importante. bonito. Pues sobre todo porque nos ven jóvenes también. Imagino que son jóvenes que en un futuro quieren pues tener su familia y también tienen que alinearse por ese lado de ser empresarios, tener esa libertad para poder ser padres presentes también, y qué mejor con una excelente guía que como la estamos teniendo el día de hoy. ¿Algún consejo final que le quieras dar a todas las personas que están viéndote, Yael? Sí, claro, claro, por supuesto. La base de todo esto, como estábamos mencionando, del propósito, del talento, es el que podamos identificarlo, ¿sí? Entonces, para ir a algo más simple, si tú quieres saber cuál es tu talento, quieres conocer, es bueno hacer esta reflexión, este autoanálisis o autoconocimiento y ver para qué eres bueno, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces que tal vez la gente te dice, tú eres bueno en esto? O sientes tal vez tú que haces o fabricas algo o haces algo, tu manera de hablar, ¿no? O tal vez tienes algunas cosas que son innatas, que desde pequeño lo has demostrado y eres sobresaliente en eso, ¿no? Desde el colegio tal vez. Entonces eso se va alineando con tus talentos. Y los talentos y las competencias y las habilidades son desarrollables. O sea, si tú dices, a mí parece que esto me gusta, pero no lo hago muy bien, eso se desarrolla, ¿no? Y con preparación sale a flote. Entonces, cuando nosotros lo identificamos, podemos alinear todo lo que hemos venido conversando. Una línea de negocio, una profesión, mi vocación, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a impactar, ¿no? Cómo voy a incluso a monetizar, porque obviamente uno también vive de esto que hace y que disfruta y que ama, ¿no? Y cómo voy a servir al Señor a través de ello. Hay mucho talento en la iglesia. En el ámbito cristiano hay mucho, mucho, mucho talento. Y creo yo que ya llega el tiempo de que no le tengamos miedo a lo que hay afuera, ¿sí? No huyamos de lo que está afuera, porque Jesús nos enseña que Él más bien se sentó compartió con, pero no fue parte de ellos. No se involucró o no se contagió, sino que estuvo ahí para hacer luz. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a lo que hay afuera, ¿no? Sino que nosotros tenemos que prepararnos para llevar un mensaje, pero ya en otros niveles. Y para cerrar, a mí me impactó mucho cuando Marcos Vidal, este cantante, ganó un Grammy el año pasado, ¿no? Y lo llamaron al frente a dar un mensaje y tenía el Grammy en sus manos y él dijo, le daba la gloria a Dios con el Grammy en las manos. Él dijo dijo de esta manera, yo soy un cantante cristiano, hago música cristiana y tengo el día de hoy un Grammy en mis manos, ¿no? Y quiero dar este mensaje. Y dio un mensaje, un párrafo ¿no? Presentó a Jesús a las personas que estaban ahí en esta ceremonia y dijo, soy cristiano, quiero que sepan que los cristianos existimos y que hacemos música a nivel Grammy, dijo así. Entonces eso me impactó porque yo dije, wow, ¿no? O sea, somos cristianos, estamos aquí y hacemos música a nivel Grammy. Quiere decir que el hecho de ser cristianos no quiere decir que somos personas desadaptadas, no preparadas o que estamos alejados de la ciencia o que le tenemos miedo a la ciencia. No le tengamos miedo a la ciencia, usemos las herramientas que la ciencia nos da para poder hacer un trabajo con excelencia y poder ser sobre todo una lámpara allí donde nos necesitan, ¿no? Porque allá afuera la gente está pidiendo auxilio, las familias, las personas, y tal vez a ti el Señor te va a llevar a lugares donde no te imaginaste, pero tal vez con una preparación, con algo que tal vez tus padres no lo pudieron hacer, o tus abuelos, o tus amigos, pero a ti sí. Pero el Señor está buscando prepararte y está buscando ese hilito, ese cordón de dónde jalar para que tú, ¡boom!, te desarrolles. Así que da el primer paso y bueno, yo sé que el Señor va a guiarte en todo este trayecto. Y finalmente, para terminar, invitar a todos los padres que me están escuchando, tal vez si eres papá, si eres mamá, este sábado 29 de noviembre tengo un taller vivencial que se titula Los 4 secretos de los padres que crían hijos felices. Es una experiencia vivencial para que puedas conocer muchas herramientas, técnicas para aplicar en tu familia. Son 4 horas, va a ser en Surco, ¿no? En el distrito de Surco, y si quieren ustedes ser parte de este evento, pueden entrar a mis redes sociales, buscarme como Yael Tenorio y ahí van a encontrar mucha información. Genial. Padres y no padres. Padres que se quieren Claro, preparar también podrían ir. a futuro. A futuro. Así que está súper bien. Muchísimas gracias, Yael, por estar aquí. nada. Así que, Brian, nos despedimos. A ver, nos despedimos.
de los talentos, de los tan lentos, ¿no? Y no dejen siempre que se autolimiten ustedes mismos, ¿no? Pongan al servicio lo que Dios les permite. Si en la misericordia de Dios tienen una profesión, tienen un trabajo, no se autolimiten, no permitan llegar a tocar techo tan rápido. Esta conversación que hemos tenido contribuye mucho, ¿no?, al abrir nuestra mente, al decir, no, el cristiano, yo quisiera decir como Marco Vidal, créanme, hacemos música a nivel Grammy, pero mi voz es media rara. Bueno, Otro punto fuerte. Un tendrás. punto fuerte. Gracias a todos los que se han conectado. Verónica de Jesús le manda saludos. Verónica, sí, mi amiga Verónica. Saludos también, Verónica. Gracias. Hemos llegado a todos lados. Bien, entonces tenemos anuncios pequeños. La próxima semana es el aniversario, el próximo sábado, de las Asambleas de Dios. 15 de noviembre también tenemos el playazo, que la parte de atrás está, si no me equivoco. 19, 20 y 21 de febrero. ¿Sí? Bien, ¿algo más que me esté olvidando? No, nada más, así que lo esperamos el próximo jueves también, aquí en este mismo canal, en este mismo link, así que vamos a estar conectados hablando de liderazgo. Así que nos vemos hasta una próxima sesión. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, Chao. chao. Resplandece. Podrás encontrar entrevistas, podcasts, concursos y mucho más. Resplandece. Auspiciado por Setup Rima. Teléfono 990-055-046. No te lo pierdas. Resplandece.